Pedimos a Dios que nos ayude a, al continuar con el estudio de nuestro tema acerca de la mayordomía. Y en el tema recién pasado, que acabo de terminar, hablamos acerca de los textos que la Biblia tiene donde dice que el cuerpo es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, uno de los aspectos de la mayordomía que debemos nosotros conocer y practicar es cuidar nuestro propio cuerpo. Fuimos creados por Dios, fuimos redimidos por Dios. Dios nos da un gran valor, por eso fue que Cristo vino a morir por nosotros. Y que en la Biblia se presenten textos hablando de la santidad y del cuidado que debemos tener con nuestro cuerpo, es algo que da al traste o está opuesto a las enseñanzas que hay donde dicen que el cuerpo es malo, que el cuerpo es malo, que hay que castigarlo porque el cuerpo es la cárcel del alma y que cuando la persona muere, muere el cuerpo que es malo y el alma sigue viviendo y por ahí siguen enseñando cosas que después nosotros también estudiaremos acerca de ello. Pero la Biblia no dice que el cuerpo sea malo. Dijimos que para un buen cuidado, una buena mayordomía de nuestro cuerpo, debemos nosotros tener una buena comunicación con Dios, porque Dios se comunica con nosotros a través de nuestro cerebro. Y también estuvimos analizando cómo es que Dios nos habla a nosotros y cómo nosotros podemos hablar con Dios. Ya dijimos que para la buena comunicación debemos escuchar la voz hablándonos, la voz de Dios hablándonos en la Biblia, en Cristo, en la naturaleza y nosotros. ¿Cómo podemos hablar con Dios? Bien, aunque debo mencionarle algunas otras cosas a través de las cuales Dios nos habla, vamos a analizar cómo nosotros podemos hablar con Dios. Podemos comunicarnos con Dios. Eso lo hacemos mediante la oración. Cuando nosotros estamos pidiéndole a Dios en oración, estamos hablándole. Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha nuestras peticiones. Lo que sucede es que nosotros los seres humanos a veces no sabemos pedir como conviene. A veces en nuestras oraciones pedimos algo y Dios nos concede lo que pedimos, pero a veces nos dice que no. La Biblia aclara que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él es el que lleva nuestras peticiones a Dios, ya que Él es el que sabe eh, lo que en realidad nosotros pedimos en oración, lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero la manera de hablar nosotros con Dios es mediante nuestras oraciones, mediante también la ayuda del Espíritu Santo. Hay otras formas que debemos tener en cuenta para una buena mayordomía de nuestro cuerpo. Esta otra forma, con varias, voy a mencionar solo algunas, es que nuestro cuerpo se nutre de lo que nosotros comemos. Hay declaraciones que dicen que el cuerpo, que nosotros somos lo que nosotros comemos. Cuando Dios creó al ser humano, lo primero que hizo después de bendecir al ser humano, después de darle la prerrogativa
de mayordomo del ser humano en el Edén. Después de todo eso, Dios le dio al ser humano cuando estaba en el jardín del Edén, lo que el ser humano tenía que comer o debía de comer para estar en buenas condiciones físicas, también intelectuales y mentales y espirituales. Bien, la comida o lo que uno, con lo que uno se alimenta es de vital importancia. Y es algo en lo cual el maligno ha estado trabajando a través del tiempo para que el alimento del ser humano cada vez sea menos adecuado, para que cada vez sea más mal, más malo lo que se come que lo que Dios estableció que se debía de comer. Con respecto a lo que Dios nos da a nosotros de comer, en la Biblia se ve claramente que hubo tres momentos en que Dios habló de la alimentación del hombre. Uno fue en el Edén acabado de crear, donde le dio a comer las frutas del árbol, de los árboles que Dios había creado. La otra eh, dieta, vamos a decir así, arreglo con la dieta que Dios dio al hombre, fue después de la entrada del pecado, donde el ser humano comenzó a agregar a su alimentación otros conceptos vegetales de la tierra y después del diluvio, donde Dios añadió a la alimentación del ser humano otros vegetales y también fue donde el ser humano comenzó a comer carne de acuerdo con la autorización de Dios. Y en la Biblia se habla que Dios, que fue el que le dio el alimento al ser humano para cuidar su cuerpo, le enseñó a no comer todo tipo de carne, o sea, todo tipo de animal. Solamente la Biblia enseña que el ser humano, con la aprobación de Dios, debe comer de los animales que se llaman limpios. Y esos animales limpios, Dios enseñó que se podían comer, pero que había dos cosas del animal que el ser humano no debía comer, porque no era bueno para la alimentación. Eso que el ser humano no debía comer de los animales limpios es la grasa. La grasa animal es perjudicial para la salud. La otra cosa que no debía comerse es la sangre. No estamos haciendo un estudio exhaustivo acerca de estas cosas, pero sí estamos diciendo lo que la Biblia dice. La sangre no se debía comer y además no se debía comer cualquier tipo de ser vivo que no estuviera comprendido en lo que Dios dijo que se podía comer como limpio. En un estudio que haremos aparte, vamos a enseñar cuáles son los animales, según Dios enseña, limpios y cuáles son los que son sucios, los que no son buenos para comer. Otra forma de cuidar nuestro cuerpo, de tenerlo en una condición eh, buena, es tratando que no entre a nuestro cuerpo. Cuando digo cuerpo, me estoy refiriendo a nuestro cerebro, a nuestro intelecto, a nuestros sentimientos, que debemos cuidar los sentidos que Dios dio al ser humano cuando los creó. Me refiero, voy a comenzar con el oído. Debemos cuidar qué cosas vamos a oír. No todo lo que se escucha es bueno. Desde la música que uno escucha hasta las palabras que dicen las personas que uno escucha y a otros ruidos y otros sonidos que hay en la naturaleza,
Algunos son buenos y otros son malos. Debemos ser buenos mayordomos de las cosas que nosotros permitimos que entren a través de nuestros oídos. Hay muchas cosas malas y feas que debemos de evitarlo. Para esto ayuda mucho vivir fuera de las ciudades, vivir en el campo, donde los sonidos son mejores o menos dañinos. Pero uno de todas maneras, en el mundo donde vive, ya sea en el campo o en las ciudades grandes o en las ciudades pequeñas, debemos cuidar lo que entra a nuestra mente mediante los oídos, porque es un elemento que puede hacer mucho daño, que impide que nosotros tengamos un buen cuidado de nuestro organismo. Otro aspecto que debemos tener cuidado es todo lo que miramos. Hay cosas para mirar que son agradables, que son buenas, que son útiles, que nos ayudan, pero hay cosas que no son buenas, que no son agradables, que no nos ayudan. Hay mucha maldad en el mundo que entra a través de la vista. Hay mucha maldad en el mundo que entra a través del oído. Debemos de evitar todo lo que entre por la vista que sea malo, todo lo que entre por el oído que sea malo. A veces hay cosas que nos agradan mirar. A veces hay cosas que llegan a formar parte de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro, que no debemos mirar. Debemos tener cuidado con todas las cosas que nosotros miramos, porque todo no edifica, no todo es saludable. Debemos tener cuidado aún hasta los olores, hasta las cosas que uno huele, porque por el sentido del olfato entran cosas al cuerpo que son muy buenas, muy agradables, pero hay otras que son perjudiciales, nos perjudican. Hay que tener cuidado con todo lo que entra a nuestra mente. Nuestra mente es la capital de nuestro organismo, es la capital de nuestro cuerpo. Lo que entra por los sentidos puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Y como que vivimos en un mundo de pecado, pues más cuidado hay que tener porque las cosas negativas son las que abundan en el mundo de pecado. Y la inclinación natural del cuerpo humano, del ser humano, al pecado es más dañina aún. Y nosotros debemos tener cuidado de nuestro cuerpo, no contaminarlo porque nuestro cuerpo es santo, es templo de Dios. Ya del gusto hablamos cuando hablamos de la comida y también el tacto. Debemos tener cuidado con las cosas que pueden entrar a nuestra mente por nuestro tacto. El mundo que uno vive está lleno de cuanta cosa se pueda usar por el mal para llamar la atención de la persona, para que la persona deje de estar bajo el cuidado de Dios y para que la persona sea más fácil dar el paso resbaloso que nos llevaría hacia el mal, hacia el pecado. Es necesario para una buena mayordomía que uno también aprenda a cuidar su cuerpo. También hay que tener un balance necesario en cuanto a los ejercicios, en cuanto al reposo, porque el ejercicio es muy bueno para el cuerpo humano, el reposo es bueno para para el cuerpo humano, pero llevado al exceso cualquiera de las cosas también pueden ser dañinas. ¿Cuántas cosas hay que afectan a la vitalidad del cuerpo humano?
Debemos ser inteligentes y debemos cuidar nuestro cuerpo para que funcione de la mejor manera posible. Otro aspecto que debemos cuidar para tener una buena mayordomía de nuestro cuerpo es también nuestra imaginación. Podemos imaginarnos muchas cosas buenas, podemos imaginarnos muchas cosas malas. Con nuestra mente podemos elucubrar muchas cosas, podemos hacer castillos en el aire, podemos vivir en una realidad que no es realidad. Si uno es optimista, es bueno ser optimista, pero un optimismo con realidad, no un optimismo ciego que pensemos que todo va a salir bien aunque uno obre mal. Por la otra parte, el pesimismo puede hacer daño también a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. Es malo ser pesimista, pero también es correcto y adecuado ser realista. Yo concluyo todo esto que estoy diciendo de la siguiente manera. En el mundo donde vivimos hay muchas cosas. He mencionado algunas, pero es un sinfín, sin número de cosas que pueden ayudar o pueden perjudicar al ser humano en cuanto a su salud, en cuanto a su organismo. Creo también que es necesario que pidamos a Dios para que Él nos ayude, para que nuestra elección, para que nuestra acción sea una mayordomía buena de nuestro organismo, que nosotros podamos dar gracias a Dios por lo que hagamos. Y también saber que la fe juega un papel muy importante, porque vivimos en un mundo de pecado. A veces llegan los males, llegan las enfermedades, llegan las situaciones, y no es porque la persona sea culpable, sino porque vivimos en un mundo de pecado. Pero ya sea que tengamos salud, ya sea que no tengamos salud, ya sea que estemos de una manera o de la otra, más positivo o menos positivo, demos siempre el primer lugar a Dios, sabiendo que aunque vivimos en un mundo pecador, cuando nos ponemos en las manos de Dios, tenemos la seguridad del cuidado y de la bendición de Dios. Hasta aquí llegamos en nuestro tema. En el próximo tema vamos a seguir hablando acerca de la mayordomía que los seres humanos debemos tener porque somos mayordomos de Dios. Los esperamos en el próximo tema. Dios les bendiga y a mí también.